Dale, luz. Somos la sal de la tierra, pueblo santo y especial. Aunque los pueblos murmuren, Diosito se va a vengar. Por siglos ocultaron al rostro del hombre que no va a salvar. Por eso no quieren que sepa tu verdadera identidad. Somos dioses en la tierra, por eso te quieren matar. Aunque tengamos evidencia, algunos no van a escuchar. El mundo le teme el emblema, nosotros a Dios nada más. Profeta causando problemas, a tu pastor charlatán. Dijeron que no éramos nada, una nación derrotada. Víctimas de la conquista, clama que soy propiedad. Seguimos sirviendo sentencia, de autonomía señal. El pueblo ya está despertando, somos santos y especial. El pueblo ya está despertando, somos santos y especial. El pueblo ya está despertando, somos santos y especial. El pueblo ya está despertando, somos santos y especial. El pueblo ya está despertando, somos santos y especial. Despierta, 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 que Cristo tu nombre llama. Despierta, 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 regresa para tu identidad. Despierta, 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 tú eres santo y especial. Profetas enseñan en todas esquinas, tu herencia ahí aprenderás. Mi gente toda sigue dormida y es tiempo de levantar. Dios fue que nos tiró la herida, pero Él también nos va a sanar. Él fue que nos tumbó para abajo, Él también nos quiere elevar. Cuando Cristo Moreno regrese, con espada y furor va a llegar. Las naciones se hicieron unidas, ellos solo traman nuestra destrucción. No quiere que andemos arriba, por eso el pecado fue el que nos bajó. Regresa las leyes y los mandamientos, tu puesto arriba está mejor. Real sacerdocio, mi gente latina, somos Israel, la nación que escogió. Familia, shalom, shalom. Nosotros somos Israel unido en Cristo. Aquí estamos en Arizona, ¿ok? Yo me llamo Oficial Asher, ¿ok? Aquí en mi lado tengo Oficial Obadiah. Tenemos Oficial Obadiah, ¿ok? Y hoy vamos a hablar sobre un tema de un libro que se llama el libro de Eclesiástico, ¿ok? O Siracires. Vamos a hablar sobre este libro, vamos a hablar sobre su vida y los dichos que él escribió, ¿ok? Y la importancia de sus dichos. Vamos a tocar pocos de las escrituras de Eclesiástico y también vamos a hablar sobre sabiduría. Vamos a hablar sobre juicio, ¿ok? Y diferentes maneras de lo que podemos leer en este libro, ¿ok? Entonces, ponte atención, por favor, toma tus notas porque vamos a explorar este libro de Siracires o Eclesiástico, así se llama, ¿ok? Entonces, al primero, Oficial, yo quiero el libro de Eclesiástico. Vamos a leer el prólogo, ¿ok? El prólogo. Sabiduría de Jesús, el hijo de Sirac. Entonces, ese es el prólogo, ¿ok? El prólogo de Eclesiástico. Vamos. Is this it? Or do you want me to read it from here? Sí, en ese. You can take the image down. Sabiduría de Jesús, realizado por un autor incierto. Ujú. Este Jesús era el hijo de Sirac Ajá. y nieto de Jesús, del mismo nombre que él. Entonces, ese Jesús es el que escribió el libro de Eclesiástico, ¿ok? Este libro es muy profundo, ¿ok? Tiene mucha sabiduría, muchos proverbios, ¿ok? Alegorías, muchas cosas que es importante que aplicamos en nuestra vida, ¿ok? Entonces, este Jesús es el que escribió el libro de Eclesiástico. ¿Vamos? Este hombre, por lo tanto, vivió en los últimos tiempos. Ajá, en los últimos tiempos. Después que el pueblo había sido llevado cautivo. Ajá, esto pasó en el tiempo de Babilonia, ¿ok? Recuerda que cuando tú lees la historia de los asirianos, el reino del norte fue cautivos y los asirianos los dispersó entre todo el mundo, ¿no? Y bajo el cautiverio de Babilonia, lo mismo pasó con los de Judá, ¿ok? El reino del sur. Ahora, mira, Oficial Michael, dame la imagen de los cautiverios, ¿ok? Images of the timeline of the captivities, ¿ok? El otro, two. Yep. Ok, mira esto para que pueda tener una referencia. El cautiverio de los asirianos que pasó en 722 AC, el reino del norte de Israel es llevado cautivo por Asiria, ¿ok? Y fue dispersidos. Dame muy rápido el libro de Deuteronomio 4 y versículo 27, ¿ok? Deuteronomio 4, versículo
27. We'll come back to this image. Deuteronomio capítulo 4 y versículo 27. Mm. Y Jehová os esparcirá entre los pueblos. Entonces esto era una maldición contra nuestra gente. 4:27. ¿Ok? Nosotros fuimos dispersidos entre todas las naciones por causa de quebrando los mandamientos. ¿Sigue? Y Jehová os esparcirá entre los pueblos, y quedaréis pocos en número entre las naciones a las cuales os llevará Jehová. Ajá, así es, así es. Entonces, mira, vamos a leer un poco sobre el cautiverio de los asirianos para que podamos leer que esto pasó. Dame el libro de Segundo Reyes. Segundo Reyes, capítulo 15. Capítulo 15. Y versículo 29. Segundo Reyes 15 y versículo 29. 29. Ujú. Versículo 29. 2 Kings 15:29. En los días de Peca, rey de Israel, vino Tiglat-Pileser, rey de los asirios, Ujú. y tomó a Hijón, a Abel-Bet-Maca, Janoa, Sedes, Azor, Galad, Galilea, Ajá, entonces esos son ciudades del reino del norte, ¿sigue? y toda la tierra de Neftalí, Y toda la tierra de Neftalí, un tribu de Israel, del reino del norte, ¿sigue? y los llevó cautivos Y los llevó cautivos a Asiria. a Asiria. Entonces, esto era la maldición. Íbamos a ser cautivos por causa de nuestros pecados y él iba a dispersar nuestra gente entre todo el mundo. En este contexto aquí, en Asiria. Mira, hay poco más. Dame Segundo Reyes 17 y mira lo que dice versículo 4. Segundo de Reyes, capítulo 17 y versículo 4. 2 Kings 17:4. Dice, mas el rey de Asiria descubrió que Oseas conspiraba, porque había enviado embajadores a So, rey de Egipto, y no pagaba tributo al rey de Asiria, Así es. como lo hacía cada año, por lo que el rey de Asiria le detuvo y le aprisionó en la casa Ajá. de cárcel. Entonces, Osea, él era un rey de Israel, ¿ok? Un rey maldito. ¿Sigue? Y el rey de Asiria invadió todo el país. Ajá, porque bajo el otro rey, él llevó uno de los tribus del reino del norte, pero bajo Salmanaser, él llevó los otros, ¿ok? Todo el reino del norte, ¿sigue? Y el rey de Asiria invadió todo el país Ujú. y sitió a Samaria y Right. estuvo sobre ella 3 años. Ujú. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria Ajá. y los puso en Alá, en Abor, junto al río Gozán y en las ciudades de los medos. Ajá, exacto. Entonces tú estás viendo que nosotros fuimos dispersidos en esas partes del mundo, ¿ok? En esas partes del mundo. All right. Ahora vamos a regresar al foto para que podamos ver la imagen. Yup, aquí está. Entonces el cautiverio de los asirianos, el reino del norte que fue llevado cautivo por Asiria, y también podemos leer el cautiverio de Babilonia, ¿ok? El reino del Judá es destruido y el pueblo es exiliado a Babilonia. Entonces, ellos también fueron dispersidos, all right? Ahora vamos a leer el otro que dice el imperio de Persia. Ahora estamos viendo los tiempos porque todavía estamos hablando sobre Jesús, que escribió el libro de Eclesiástico, pero es importante saber la historia, ¿ok? Entonces, en el imperio de Persia, Ciro el Grande conquista Babilonia, se permite que los judíos regresen, pero muchos permanecen dispersos durante todo el imperio. Mira esto, dame el libro de Ezra. El libro de Ezra, capítulo 1 y 1, para ver esa historia muy rápido. El libro de Esdras, capítulo 1 y versículo 1, Ezra 1:1. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia. Ajá, ahora ese es el cautiverio de Persia, ¿ok? ¿Sigue? El cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová el Dios de los cielos me ha dado todo lo reino de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén que está en Judá. Entonces, este rey
dio permiso a los judíos para arreglar otra vez la casa de Jehová, ¿ok? Entonces, esto es lo que él va a decir a ellos. Mira lo que dice en versículo 3. Versículo 3. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén. ¿Y qué? Y suba a Jerusalén. Y suba a Jerusalén. Entonces, ellos están regresando a Jerusalén. Muchos de los judíos regresó a Jerusalén. ¿Sigue? Que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Ajá, y 4. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more. Ajá, porque recuerda que nuestra gente fue dispersidos, entonces hay gente que está en diferentes partes del mundo, ¿ok? Entonces está hablando sobre ellos. Entonces era gente que regresó a Jerusalén para edificar otra vez el templo y era gente que todavía estaba viviendo en las diferentes partes del mundo donde fue dispersos. ¿Sigue? Ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Ok, excelente. Ahora vamos a regresar a la imagen. Entonces, eso era el imperio de Persa. Ellos están regresando a Jerusalén. Ahora tú estás viendo que aquí empieza el tiempo donde Jesús, él es el que escribió el libro del Eclesiástico, era en esta época, ¿ok? Donde comienza el dominio de Grecia, ¿ok? Entonces comienza el dominio de Grecia, la cultura, la idioma y las costumbres griegas se difunden por toda la región, ¿ok? Entonces ahora la gente está hablando griego, ¿ok? Y están siguiendo los costumbres y tradiciones de los griegos, ¿ok? Los judíos ahora están transformando a ser un griego en la mentalidad, en espíritu, ¿ok? Por esa razón tú puedes leer en el Nuevo Testamento que Pablo refiere a unos de los judíos como griegos porque ellos hablaron ese idioma, all right? Ahora va abajo, go down. ¿Ok? Y se establece Egipto Ptolomaico, ¿ok? Entonces Ptolomeo I Soter se convierte en gobernante de Egipto, comenzando la dinastía Ptolomaica, y que es griega, ¿ok? Ahora viene Jesús ben Sirá, el escribe, ¿ok? En este tiempo tienes Jesús ben Sirá. Este hombre era un sabio que escribió en Jerusalén, era de la ascendencia africana, ¿ok? Porque él era un israelita, ¿ok? Un hombre negro. Y él escribió la sabiduría en hebreo para su pueblo. Él estaba escribiendo sus experiencias, ¿ok? Sus dichos de sabiduría, ¿ok? Sus alegorías, toda su sabiduría, ¿ok? Él estaba escribiendo, ¿ok? Por la inspiración de Dios en esta época, en este momento aquí, ¿ok? Y luego tú ves su nieto traduce los dichos de su padre, ¿ok? De su abuelo, al griego, all right? So su nieto que vive en Egipto bajo el reinado de Ptolomeo el 8, tradució el libro del hebreo al griego, ¿ok? Esto es lo que estamos leyendo ahora. Vamos a regresar otra vez al prólogo. Vamos a leerlo otra vez. Entonces quería que ustedes sabían un poco de la historia para que puedan entender un poco más sobre el autor que escribió este libro que es muy profundo, all right? Vamos. El prólogo de Sirach o Eclesiástico. Después que el pueblo había sido llevado cautivo. Ajá, como estábamos leyendo en Asiria, en Babilonia, ¿sigue? Y llamó a casa de nuevo. Ellos llamó a casa nuevo. Eso se refiere a ese cautiverio en persa. Lo que estamos leyendo en el libro de Esdras, capítulo 1, ¿ok? Bajo el rey Ciro. ¿Sigue? Y casi después de todos los profetas. Entonces, esto era en el momento donde no habían más profetas, ¿ok? En el momento donde no habían profetas. Después de Malaquías. ¿Sigue? Ahora este abuelo Jesús, como él mismo da testimonio, fue un hombre con gran diligencia y sabiduría entre los hebreos. Entonces, él tenía mucha sabiduría entre los hebreos. ¿Sigue?
quien no solo reunió las difíciles y cortas frases de los hombres sabios que habían sido antes que él, pero él mismo también pronunció algunas, llenas de mucha sabiduría y entendimiento. Y eso es lo que vamos a leer más rato. ¿Sigue? Cuando por lo tanto el primer Jesús murió, dejando este libro casi perfeccionado, Sirac su hijo lo recibe. Después él lo deja a su propio hijo Jesús, quien después de haberlo conseguido en sus manos, lo copió todo en un solo volumen. Entonces él agarró los libros de su padre, de su abuelo, y ahora los tiene y él lo va a traducir. ¿Sigue? Y lo llamó la sabiduría y lo nombró en ambos por su propio nombre, el de su padre y el de su abuelo, atrayendo al oyente por el mismo nombre de la sabiduría, para tener un mayor amor de estudiar este libro. Él, por lo tanto, contiene sabios dichos, oscuras sentencias y parábolas, y ciertas antiguas historias divinas particulares de hombres que agradaron a Dios, también canciones y oraciones. Y eso es lo que vamos a leer. ¿Sigue? Por otra parte, que beneficio Dios ha concedido a su pueblo y que plagas él había amontonado sobre sus enemigos. Este Jesús imitó a Salomón. Entonces, este Jesús que escribió este libro, él imitó a Salomón. Por esa razón, cuando tú lees el libro de Eclesiástico, vas a leer cosas que se suenan como las cosas que escribió Salomón, porque él imitó a Salomón por buena manera. ¿Sigue? Y no fue menos famoso por sabiduría y aprendizaje. Entonces, este hombre era famoso por su sabiduría, por sus dichos, ¿ok? Jesús, Sirac, ¿sigue? Siendo al mismo tiempo, de hecho, un hombre de gran aprendizaje y así también en la reputación. Entonces, la importancia es saber esto. Mira, cuando tú conoces lo que pasó con una iglesia, quitaron los libros de los apócrifos, ¿ok? Pero siempre teníamos estos libros, ¿ok? El libro de Eclesiástico, la sabiduría de Salomón, Baruch, Tobit, primer y segundo Esdras, o a veces se llama tercer y cuatro Esdras. Estos libros siempre teníamos, pero era una iglesia en una época de tiempo que quitaron estos libros porque en estos libros hay cosas muy importantes a saber. ¿Ok? Pero estaban diciendo que no es como en común o no es en acuerdo con los otros libros como... No es canónica. No es canónica, thank you. Exactamente, y por esa razón lo quitaron. Pero estos libros sí son parte de la Biblia. Así es. Y siempre eran parte de la Biblia. You know what? Cuando tú lees la Biblia de Oso, tú puedes leer estos libros. Entonces es muy importante obtener estos libros, ¿ok? Obtener estos libros, el libro de Eclesiástico, Baruch y mucho más, ¿ok? Entonces leemos un poco sobre eso, pero también quiero darte un libro que habla un poco más sobre este hombre y su libro, ¿ok? El Eclesiástico. Primero, dame the cover of the book. 6, yep. Vamos a ver un poco en este libro que es la Biblia Ancla. Ok, esta es la sabiduría de Ben Sirah, all right? Una nueva tradición con notas por Patrick West o W. Skehan. Introducción y comentario por Alexander Adi Lela, ok. Yo no sé quién es ese hombre ahí. Yo pienso que él es el autor de este libro porque claramente no es Ben Sirah, ok. Entonces vamos a leer uno de los dichos que dijo este hombre aquí sobre el libro de Eclesiástico. Dame el primero, Prologue to Sirach. Yep, vamos a leer ese ahí. Vamos a leer un poco sobre el prólogo. Ben Sirah y su época. En el prólogo a la traducción griega del libro, hecha por el nieto del autor, se encuentra un breve resumen acerca de Ben Sirah y su época. Mi abuelo Jesús, que se dedicó durante mucho tiempo al estudio de la ley y de los profetas y de los demás libros de nuestros antepasados, y se familiarizó profundamente con ellos. Se sintió impulsado a escribir él mismo algo de instrucción y sabiduría. Entonces, este libro es de instrucción
instrucción y de sabiduría. ¿Sigue? Lo hizo para que quienes aman la sabiduría, al ponerse en contacto con lo que él también había escrito, logren un progreso aún mayor, viviendo de acuerdo con la ley divina. Más adelante en el prólogo, el nieto afirma que él mismo llegó a Egipto en el 38º año del reinado del rey Evergetes. Ajá, dando más prueba que cuando esto era translado o traducido, perdón, cuando esto era traducido era el del tiempo de los griegos, ¿ok? Bajo el rey Evergetes. ¿Sigue? Y que había pasado muchas noches de insomnio trabajando arduamente para preparar su traducción griega para su publicación. Ajá. El título Evergetes fue dado solamente a dos de los reyes lagidas, Ajá. Ptolomeo III Evergetes I y Ptolomeo VII Fiscón Evergetes II. Ajá, entonces dando la historia sobre cuál rey era, ¿ok? Y cuando tú lees la historia y cuando tú lees los otros libros te habla de esa historia sobre los griegos, podemos ver que era el rey Evergetes el 8, ¿ok? Vamos a brincar porque hay mucho nombre ahí. ¿Esta es la fecha? Esta es la fecha comúnmente aceptada para la migración del nieto de Ben Sira a Egipto. Él hizo la traducción griega del libro de su abuelo en los años siguientes, publicando la obra, según algunos estudiosos. Antes del año 117 AC. Otra teoría acerca de la fecha de publicación fue propuesta hace muchos años por U. Wilkin. Él sostuvo que el uso particular de la preposición epi en el griego koiné egipcio, el idioma que utilizó el nieto antes del nombre de un rey, en este ejemplo Evergetes, que la rey ya no está vivo. Por lo tanto, según esta opinión, el nieto escribió el prólogo y publicó su traducción después de la muerte de Evergetes en el año 117 AC. Ajá, entonces, esto queríamos leer para tener un poco de entendimiento sobre cuándo él tradució el libro de Eclesiástico, porque estaba escrito en hebreo, pero su nieto lo escribió para que todo el mundo podía leerlo en ese momento en griego. Porque, ¿qué pasó? Otra vez, fuimos dispersidos en Grecia, estábamos bajo el cautiverio de los griegos y nuestra gente estaban aprendiendo ese idioma y ese idioma fue grande en el mundo. Entonces, la gente no tenía sus libros, no tenía la Biblia en tal manera en la idioma de los griegos. Entonces, ellos en ese momento estaban traduciendo muchos de los libros a hebreo hasta griego, ¿ok? Al griego. Entonces, drop that. Vamos a seguir leyendo en el prólogo, ¿ok? Y luego, después de eso, vamos a leer un poco sobre su libro, sobre sabiduría y sobre juicio, que podemos leer en el libro de Eclesiástico, all right? Entonces, primero, dame 5, give me 5. Yep, 5, five, yep. Pones ahí, porque estamos leyendo un poco de la historia. Ahora quiero que ustedes vean una imagen que te da una referencia. Esta es la línea de tiempo de Siracide, ¿ok? Ahí están los reyes, ¿ok? Ptolomeo el 5, Ptolomeo 6, hasta Ptolomeo el 8, ¿ok? Entonces, al principio, ahí tiene Ben Sira. En ese momento ahí, él está escribiendo en 190 hasta 180 AC. Luego se muere y su nieto viene al mundo. Y después de 117 AC, el prólogo escrito después del Ptolomeo el 8. Entonces, ese es el momento cuando él tradució el libro de Eclesiástico de hebreo hasta griego, ¿ok? O a griego, all right? Entonces, you can take that out. Vamos a leer un poco más sobre el prólogo y vamos a empezar, all right? El prólogo de la sabiduría de Jesús, el hijo de Sirac. Mientras que muchas y grandes cosas se han enviado hacia nosotros por la ley y los profetas, y por otros que han seguido sus pasos, por las cuales cosas que Israel debería ser
elogiado por el aprendizaje y la sabiduría. No solo los lectores deben necesitar ser diestros ellos mismos, sino también los que quieren aprender para ser capaz de beneficiar a ellos que son sin ambos por habla y escritura. Mi abuelo Jesús, cuando él tenía mucho dado a sí mismo a la lectura de la ley, Ajá, porque es muy importante estudiar. Y este hombre estudiar. Ajá. y los profetas y otros libros de nuestros padres, y había conseguido buen juicio. Se basó también él mismo para escribir algo referente para el aprendizaje y la sabiduría, para la intención de los que están deseosos de aprender y son adictos a esas cosas. Podrían beneficiarse mucho más en vivir conforme a la ley. Entonces, eso es un libro que te instruye a guardar la ley, ¿ok? A guardar los mandamientos. ¿Sigue? Por eso imploró que ustedes lo lean con favor y atención, y para que nos perdonen, donde podemos ver venir el resumen de algunas palabras que hemos trabajado para interpretar. Ajá, porque era un trabajo a interpretar las palabras de hebreo hasta el griego. ¿Sigue? Porque las mismas cosas pronunciadas en hebreo y traducidas a otra lengua no tienen la misma fuerza en ellas. Ajá. Y no solo estas cosas, pero la propia ley y los profetas y el resto de los libros tienen no poca diferencia cuando ellas son habladas en su propio lenguaje. Porque un idioma y lenguaje tienen un espíritu y las palabras son diferentes, tiene diferente poder, ¿ok? Entonces él trató a su manera más mejor a traducir hebreo hasta griego, ¿ok? Para que nosotros podamos tenerlo, pero con su fuerza. ¿Sigue? Porque en el año 38, entrando en Egipto, cuando Euergetes era rey, Ajá. y continuando allí algún tiempo, yo encontré un libro de no pequeño aprendizaje. Por lo tanto, yo pensé en que era sumamente necesario para mí de dedicar alguna diligencia y esforzarme en interpretarlo, utilizando gran vigilancia y habilidad en ese espacio de llevar el libro a su fin y ponerlo delante de ellos también, cuales en un país extranjero están dispuestos a aprender. Entonces él lo hizo para su gente que estaban dispersos, que estaban en Grecia. ¿Sigue? Siendo preparados delante de las costumbres de vivir en pos de la ley. Yeah, así es, así es. Ahora, vamos a ir a Isaías 28 y versículo 9 para leer una profecía sobre idioma o lenguaje. 28 y 11. Sí. Isaías capítulo 28 y versículo 11. Isaiah 28 and 11. ¿Por qué? En lengua de tartamudos y en extraña lengua. Y en extraña lengua, una diferente lengua como la lengua de los griegos o la lenguaje o la idioma de los griegos. ¿Sigue? Hablará a este pueblo. Hablará a este pueblo. Como ahora estamos hablando en español, ¿ok? Este idioma no es de nosotros, pero tenemos la Biblia en español para que Dios pueda hablar contigo en ese idioma, porque eso es lo que usted puede entender. En estos tiempos era el idioma de los griegos, ¿ok? Entonces, esto es la profecía. Mira lo que dice versículo 12. Versículo 11. ¿Por qué? En lengua de tartamudos. No, 12. Versículo 12. A los cuales él dijo, este es el reposo. Dad reposo al cansado. Ajá, porque cuando tú lees la Biblia, esto te da reposo, ¿ok? Esto es lo que da a usted reposo, calma, ¿sigue? Y este es el refrigerio. Mas no quisieron oír. Ajá, pero hay gente que no quieren oír y aplicar lo que está escrito en la Biblia, ¿ok? Entonces leemos un poco sobre la historia de Siracires, ¿ok? De Jesús, así se llama Jesús, Ben Sira o Siracires. Ahora vamos a leer un poco sobre una cosa profunda que él siempre habló, que es sabiduría. Él siempre habló sobre la sabiduría. Y ahora vamos a ver qué es la sabiduría y por qué habló él sobre la sabiduría. Vamos a ver Eclesiástico 1 y versículo 1. Eclesiástico, capítulo 1 y versículo 1, Sirach 1:1.
Toda sabiduría viene del Señor. Eso es la importancia, saber que toda la sabiduría que ustedes tienen, que nosotros tenemos, viene del Señor. Ahora, esta sabiduría no se refiere a la sabiduría del mundo, pero a la sabiduría de Dios. ¿Sigue? Y es con Él para siempre. Y es con Él, con el Padre para siempre, ¿ok? Porque eso también se refiere a Jesucristo, la sabiduría. Cuando tú lees, por ejemplo, 1 Corintios capítulo 1 y Apocalipsis 5 y versículo 12. Entonces, la sabiduría que es Cristo, Él dio a nuestra gente, ¿ok? Para que podamos entender su palabra. Pero vamos a leer un poco más sobre la sabiduría y qué es lo que hace a nosotros, qué es lo que quiere decir cuando hablamos de sabiduría. Pero vamos a leer un poco más sobre sabiduría. Mira el versículo 2. Versículo 2. ¿Quién puede contar la arena del mar y las gotas de lluvia y los días de la eternidad? Nadie, ¿sigue? ¿Quién puede saber la altura del cielo y la anchura de la tierra o lo profundo y sabiduría? Ajá, nadie, nomás Dios, ¿sigue? La sabiduría ha sido creada antes de todas las cosas y el entendimiento de la prudencia desde la eternidad. Desde el principio, ¿sigue? La palabra de Dios más alto es la fuente de la sabiduría. Entonces, para obtener la sabiduría, la Biblia dice que viene de la palabra de Dios, que viene de la Biblia, ¿sigue? Y sus caminos son mandamientos eternos. Y sus caminos son mandamientos eternos. Entonces, para obtener la sabiduría, para que pueda ser revelada a usted, hay que hacer ¿qué? Guardar los mandamientos, como estamos leyendo aquí. Pero mira lo que dice en Salmos 111 y versículo 10, para más prueba. Psalms 111 and 10. Salmos 111 y versículo 10. Ujú. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Entonces, para que usted pueda obtener la sabiduría, la Biblia dice que hay que tener temor a Dios. Eso quiere decir que hay que guardar los mandamientos, porque si usted teme a Dios, vas a hacer lo que Él requiere, porque tú vas a tener temor a su juicio si tú no haces lo que Él requiere. ¿Sigue? Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Ok, buen entendimiento de la Biblia, buen entendimiento de su palabra tienen todos los que guardan sus mandamientos. Entonces, si tú quieres sabiduría, hay que guardar los mandamientos. Ok, vamos a regresar y vamos a leer versículo 10, versículo 9, perdón. Eclesiástico capítulo 1 y versículo 9, Surah 1 and 9. Él la creó, la miró y la numeró y la derramó sobre todas sus obras. Entonces, Dios dio la sabiduría a su gente, ¿ok? En número, ¿ok? En peso, ¿sigue? Ella está con toda carne conforme a su don. Y está con toda carne conforme a su don, ¿ok? Cuando habla de la carne aquí se refiere al Israel, porque la ley y sabiduría nomás es dado a la casa de Israel. Tú puedes leer eso en Baruch 3, vamos a regresar, Baruch 3:36, la MS. Para la prueba que esta sabiduría nomás pertenece a la casa de Israel. Es nomás dado a la casa de Israel, que son los llamados latinos y negros y nativoamericanos hoy en día. Come on. Baruch 3:36. Baruch 3 y versículo 36. Mira lo que dice. Él ha encontrado todo el camino de conocimiento De conocimiento, de sabiduría, sigue. y lo ha dado a Jacob, su siervo, y a Israel, su amado. Entonces, nomás es para Israel esa sabiduría, este entendimiento, esta Así instrucción. ¿Ok? Entonces, él dice que él lo dio a esta gente en don. ¿Ok? Ahora, mira lo que dice esto. Eclesiástico 16:25. Para leer un poco sobre lo que él refiere cuando él dice que él dio este don a la gente. Eclesiástico 16 y versículo 25. Surah 16:25. Yo mostraré doctrina en peso Ajá. y voy a declarar su conocimiento exactamente. Ajá, entonces él dio doctrina o entendimiento o sabiduría en peso. Él dio a este hombre 2 pesos, a este hombre 10 pesos. Todos nosotros tenemos diferentes dones y niveles de entendimiento y de sabiduría. ¿Ok? Él dio dones a los hombres. Mira dame Efesios capítulo 1. Oh, perdón. Vamos a Efesios capítulo 2 y vamos a leer Efesios 4 y 8.
Efesios capítulo 4 y versículo 8. Por lo cual, 7. versículo 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Entonces nosotros tenemos una medida del don de Cristo, de gracia, de sabiduría. ¿Sigue? Por lo cual dice, subiendo a lo alto. Porque él subió a lo alto cuando se murió, se regresó. Él habló con los discípulos y luego se fue, arriba. Eso es en Hechos 1 y 9. ¿Sigue? Llevó cautiva a la cautividad. Porque él no fue cautivo a la muerte. Él regresó, él resucitó. ¿Sigue? Y dio dones a los hombres. Y él dio dones a los hombres. Dones a los hombres, que es la sabiduría. Pero en diferentes pesos, En diferentes pesos y medidas. Ahora, vamos a regresar Eclesiástico 1 otra vez, esa parte, porque recuerda que todavía estamos hablando sobre sabiduría, porque este hombre habló mucho sobre sabiduría y la importancia de sabiduría. 1 y versículo, ¿dónde estábamos? Versículo 10 otra vez. Eclesiástico 1 y versículo 10. Ella está con toda carne conforme a su don, y él la ha dado a los que le aman. Entonces, para obtener la sabiduría hay que amar a Dios. ¿Qué es el amor de Dios? 1 Juan 5 y 3. Porque hay gente ahora que están escuchando esto por la primera vez. Hay que dar a ellos la prueba que el amor no quiere decir abrazo ni beso. Está hablando de una cosa particular, que es que 1 Juan capítulo 5 y versículo 3. Pues este es el amor a Dios. Y recuerdo que lo que estamos leyendo en Eclesiástico 1 y versículo 10. Dios va a dar sabiduría a los que Él ama, a los que aman a Él, a Dios. ¿Y qué es otra vez? Pues este es el amor a Dios. Que guardemos sus mandamientos. Que guardemos sus mandamientos. Amando a Dios quiere decir guardando los mandamientos. Si tú quieres sabiduría, entendimiento, hay que guardar los mandamientos. Hay que hacer los mandamientos. Otra vez, Eclesiástico, capítulo 1. Ahora vamos a leer versículo 11. Eclesiástico, capítulo 1 y versículo 11. El temor al Señor es el honor. Eso es que el temor de Dios te da honor. ¿Sigue? Gloria. Y gloria. Y alegría. Y una corona de regocijo. ¿Sigue? El temor del Señor hace un corazón alegre. Entonces, si tú siempre estás triste, siempre estás enojado, tú no tienes la sabiduría de Dios. Así es. Tú no tienes la esencia de Dios, el entendimiento de Dios, el don de Dios. Porque una persona que tiene sabiduría, la Biblia dice que él va a estar feliz. No quiere decir todo el tiempo, claramente, pero él tiene un espíritu de felicidad porque él sabe, él conoce su nacionalidad, ella conoce su nacionalidad, ella conoce Dios, él tiene sabiduría. ¿Sigue? Y da gozo, alegría y una larga vida. Ahora vamos a brincar. Mira lo que dice en versículo 18. Versículo 18 dice: el temor del Señor es corona de sabiduría. Entonces la corona de la sabiduría es cuando tú temes a Dios, que es guardando los mandamientos. ¿Sigue? Haciendo la paz y perfecta salud para florecer. Esto te va a dar paz y te va a dar salud. ¿Sigue? Ambos cuales son los regalos de Dios. Y ella engrandece su regocijo a aquellos que lo aman. ¿Y qué hace la sabiduría? Sabiduría riega destreza y conocimiento de entendimiento. Entonces te da mucho entendimiento de diferentes cosas, diferentes estilos. ¿Sigue? Y exalta a honrar a aquellos que se mantienen firmemente. 21. Versículo 21, verse 21. El temor del Señor ahuyenta los pecados. Cuando tú tienes el temor de Dios, así tú puedes destruir el pecado. Así tú puedes batallar contra el pecado, porque vas a tener temor a Dios de su juicio. Eso es sabiduría. ¿Sigue? Y donde está presente, se quita la ira. Versículo 26. Versículo 26, verse 26. Si tú deseas sabiduría, guarda los mandamientos. Muy claro, si tú quieres sabiduría, si tú ¿qué? ¿Decida?
si tú deseas sabiduría, Si tú deseas sabiduría, guarda los mandamientos. hay que guardar los mandamientos. ¿Y qué va a hacer Dios? Y el Señor la dará hacia ti. Y Él te va a dar a usted, ¿ok? Ahora, vamos a hablar un poco en el libro de la sabiduría de Ben Sira. Dame wisdom is keeping God's commandments 4. Ajá. Ahí está. Vamos a leer un poco sobre esto. La enseñanza de Ben Sira. Palabras, guarda sus caminos, buscar complacerlo, estar lleno de su ley, preparar su corazón y humillarse ante él. Estas ideas se basan, para la mayoría de ellas, en la gran ecuación del Deuteronomio. Temer a Dios es igual amarlo, es igual guardar sus mandamientos, es igual caminar en sus caminos. Así es. En la teología ujú. de Ben Sira, es quien teme a Dios el que debe tener una relación profunda y estable de confianza y amor con Dios. Ok, porque también cuando tú lees el libro de Juan, vamos a ir a Juan muy rápido para dar la prueba de eso. Jesucristo dice la misma cosa. Para tener una relación con Jesucristo hay que hacer esas cosas. Amar a Dios, guardar sus mandamientos y caminar en sus caminos. Juan 15, ¿no? Juan 15 y 14. 14 y 15, ya. El libro de Juan, capítulo 14 y versículo 15. Si me amáis, guardar mis mandamientos. Ajá, pero mira, vame 15 y 14. Juan 15 y 14. Vosotros sois mis amigos. Vamos a tener una relación si hacéis lo que yo os mando. si guarda los mandamientos, ¿ok? Entonces, eso es lo que estaba diciendo Ben Sira. Vamos a leer un poco más en el libro. Put it back again, please. ¿De lo que? De lo que se ha dicho hasta ahora, debe quedar claro que el término sabiduría en Ben Sira, así como en los escritos de sabiduría del Antiguo Testamento, tiene un significado mucho más amplio que en la literatura clásica o contemporánea. Entonces la palabra sabiduría tiene una definición particular. Mira lo que dice. En Ben Sira, la sabiduría nunca se refiere al simple aprendizaje ni a la ingeniosidad o inteligencia, como sucede en muchos autores clásicos y modernos. Porque cuando la persona piensa de sabiduría, está pensando de escuela, está pensando de cosas que es del mundo. Pero la sabiduría que Sirac se refiere es una sabiduría muy profundo y muy particular. Y estábamos leyendo antes en Eclesiástico 1, que es que la sabiduría de Dios es cuando tú haces lo que Él requiere, cuando Así tú es. guardas los mandamientos. Eso es verdadero sabiduría. Come on. La sabiduría en nuestro libro puede considerarse y sea especulativa o práctica. La sabiduría especulativa tiene el intelecto como su centro y se alcanza mediante el estudio, el viaje y la reflexión. Intenta resolver problemas que comprometen la mente. Por lo tanto, tal sabiduría es el objetivo del escriba de Ben Sira. Describe en 38 y 34. Pero incluso hay una persona que se hace sabia primero dedicándose a sí misma al temor de Dios y al estudio de la ley del Altísimo. Entonces él habla sobre el temor de Dios y el estudio. Hay que estudiar, la importancia de estudiar la ley del Altísimo. Esto es sabiduría. Esto es lo que está diciendo él. ¿Sigue? La sabiduría especulativa también tiene sus peligros. Por eso Ben Sira advierte, en verdad, muchas son las especulaciones de los seres humanos y las fantasías engañosas y vanas. Entonces, cuando él dice que la sabiduría especulativa también tiene sus problemas, él está hablando sobre cuando él escribió esto. Mira lo que dice aquí. We'll come back to that. Dame el libro de Siracires, Eclesiástico 19 y versículo 22. Eclesiástico 19 y versículo 22. Sirach 29 and 22. Mejor es la vida de un hombre pobre en una humilde casita. 1922. Eclesiástico
19 y versículo 22. Sirach 19:22. El conocimiento de maldad no es sabiduría, ¿Sigue? ni en ningún tiempo es prudente el consejo de los pecadores. Eso es la sabiduría que es peligroso. Eso es lo que él refiere. La ciencia de los impíos, el entendimiento de los pecadores, eso no es ciencia. Eso no es ciencia, porque la ciencia es guardar los mandamientos. Vamos a regresar al libro, la sabiduría práctica. La sabiduría práctica, que tiene la voluntad como su principal centro, incluye lo que hoy llamaríamos preocupaciones y elecciones seculares, éticas y espirituales en la vida diaria. Para Ben Sirá, sin embargo, la sabiduría práctica es esencialmente una capacidad religiosa para discernir y luego elegir entre lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, la sabiduría es cuando una persona puede discernir qué es malo y qué es bueno. Eso es verdadero sabiduría. Cuando tú ves algo y tú dices, oh, eso es malo, eso es contra Dios. Y tú ves algo y dices, oh, ok, eso es bueno, eso es guardando los mandamientos. Eso es sabiduría de la Biblia. Así es. ¿Sigue? Entre lo que es útil y lo que es perjudicial. Right. Y entre lo que debe hacerse y lo que debe evitarse. Cuando los fieles eligen el primero de estos conjuntos de alternativas, son realmente sabios porque han ejercitado su conciencia moral. Entonces, una persona sabio es una persona que ha ejercitado su conciencia moral, ¿ok? Sigue. Lo que les permite tener una relación más cercana con Dios que la mera observancia externa de una ley ceremonial. Porque es importante tener una relación con Dios, más que hacer las cosas como las fiestas y todo esto, pero no está guardando los mandamientos. ¿Sigue? Según enseña Ben Sirá, los creyentes deben amar y temer a Dios, caminar en sus caminos y guardar los mandamientos de la ley. Al hacerlo, están viviendo la sabiduría propia de Dios, que está revelada en la ley. Y, como resultado, su enfoque práctico de la sabiduría se acerca de alguna manera a la sabiduría divina. Así podemos ver con mayor claridad por qué en la ley y la sabiduría se identifican. Ver arriba. En resumen, quienes temen al Señor saben que tienen una relación personal con Dios por su fe, esperanza y confianza en Él, y por su obediencia hacia Él. Reconocen al Señor como maestro y juez y como padre compasivo que continúa. Ajá. Entonces, esto era lo que estaba diciendo Siracías cuando tú lees el libro de Eclesiástico. Pero mira más. Dame Eclesiástico 19 y versículo 18. Eclesiástico 19 y versículo 18, Sirach 19:18. El temor del Señor es el primer paso para ser aceptado por Él. Ajá, para ser su amigo, para tener relación con Él. ¿Sigue? Y la sabiduría obtiene su amor. La sabiduría es la aplicación de la ley y así puede obtener el amor de Dios, ser su amigo. ¿Sigue? El conocimiento de los mandamientos del Señor es la doctrina de vida. Come on. Y ellos que hacen las cosas que a Él le agradan recibirán el fruto del árbol de la inmortalidad. Entonces, ese fruto de inmortalidad, eso es lo que Dios te va a dar en el fin de tu vida, ¿ok? En el fin juicio, Él te va a dar la vida eterna, inmortalidad, si tú haces los mandamientos, si tú tienes ciencia, entendimiento y sabiduría de Dios. ¿Sigue? Versículo 20. El temor del Señor es toda sabiduría. Eso es sabiduría. ¿Sigue? Y en toda sabiduría es la ejecución de la ley. ¿Qué tan claro eso? La sabiduría es haciendo las leyes de Dios. ¿Sigue? Y el conocimiento de su omnipotencia. Así es. Entonces, esto es la importancia de guardar los mandamientos, haciendo lo que Dios requiere. Hombres creciendo su barba, las mujeres poniendo ropa que es decorosa, que es bonita, que no, ¿cómo dice? Muestra su cuerpo.
Todas esas son leyes que hay que guardar, ¿ok? Eso es lo que va a dar esencia a usted. Eso es lo que va a, ¿cómo le digo? Eso es lo que va a cambiar tu vida, ¿ok? Que te va a dar tu vida luz, ¿ok? Luz, esencia. Ahora, drop that real quick. Dame 3. No, el otro, perdón. Another one. Let's try that one. Discreción. El otro. Where do you want to do those last two? Oh, 1. Ahí está. All right. Eso es la sabiduría en Siracide. Entonces leemos un poco sobre la sabiduría de Eclesiástico. Hay mucho más escrituras, mucho más que hay que estudiar. Otra vez, este libro es muy importante a estudiar si quieres aprender sabiduría, si quieres aprender discreción. Vamos a leer un poco más sobre eso, el juicio y todo. Pero para que ustedes puedan ver la sabiduría que comienza con el temor de Dios, tú puedes leer eso en Siracires, capítulo 1. Él conduce a una vida justa, orienta las palabras y las acciones. Eso protege y da buen consejo, trae bendición y honor. Es mejor que las riquezas y permanece para siempre. Dame uno más sobre la sabiduría que se refiere eclesiástico, que se refiere Bencirá. Y luego vamos a hablar sobre discreción. El libro de Eclesiástico, capítulo 6, y vamos a leer versículo 20, versículo 19. Eclesiástico capítulo 6 y versículo 19, Sirach 6:19. Llega a ella como una que ara y siembra. Hay que venir a ella como una persona que haya y qué. Que haya y siembra. Ajá, como si estás haciendo, plantando frutas. ¿Ok? ¿Sigue? Y espera por sus buenos frutos. Hay que esperar por sus buenos frutos, pero hay que hacer trabajo, hay que sembrar. Pero luego, con momento, con tiempo, con oración, Él te va a dar fruto. ¿Qué es el fruto? Los mandamientos. Teniendo entendimiento, ¿ok? Teniendo los frutos del Espíritu, que es gozo y temor y templanza. ¿Sigue? Porque no tendrás que trabajar mucho en ella, pero comerás de sus buenos frutos pronto. Vas a aplicar lo que Dios te va a dar, ¿ok? Ella es muy desagradable para los indoctos. Los indoctos, los que no quieren entender, los que quieren estar en su vida de maldición, que es maldito, para ella no le gusta. ¿Sigue? El que es sin entendimiento no permanecerá con ella. Ya. Ella se acuesta sobre él como una poderosa piedra de prueba. Y él la echó antes que sea largo tiempo. Porque recuerda que cuando tú lees Eclesiástico 2:1 dice que si tú quieres seguir a Dios, prepara tu corazón para tentación. Entonces, cuando tú obtienes sabiduría, un poco de sabiduría, ahora sabiduría te va a dar prueba para ver si tú eres digno para obtener la sabiduría. ¿Ok? Todos los seguidores de Cristo, verdaderos seguidores de Cristo, van a tener tentación, van a tener prueba para ver si tú eres digno para la sabiduría, digno para la vida eterna. Sigue. 22. Porque sabiduría es conforme a su nombre y ella no se manifiesta hacia muchos. Sí, ella no se manifiesta a muchos. Sigue. Escucha, mi hijo, recibe mi aviso y no rechaces mi consejo. Come on. Y pon tu pie en sus plumas. Hay que poner tu pie en sus plumas, en las plumas de sabiduría. Sigue. Y tu cuello en su cadena. Y tu cuello en su cadena, porque la sabiduría te va a guardar. ¿Ok? Te va a guardar del peligro. Pero primero vas a sentir como si estás en un cautiverio. Oh, yo no puedo hacer esto. Yo no puedo tomar con mis amigos hasta ser borracho. No puedo dormir con esas mujeres. Al primero vas a sentir como si estás en un cautiverio, algo así. Pero mira lo que dice. Vamos a leer. Inclina tu hombro y resiste y no seas agraviado con su cautiverio. Ajá. Ven a ella con todo tu corazón. Hay que ir a ella con todo tu corazón. ¿Sigue? Y guarda sus caminos con todo tu poder. Hay que aplicar lo que ella dice, lo que ella escribió. ¿Sigue? Examina y busca, y ella se dará a conocer hacia ti.
Y cuando te hayas apoderado de ella, no la dejes Entonces, ir. cuando tú obtienes ella, no la dejas, no va por nada. Cuando tú sabes esta verdad, cuando tú sabes que tú eres israelita, cuando tú sabes que tú eres el pueblo de Dios y tú obtienes la sabiduría de este libro, no dejas la sabiduría, dice la Biblia. ¿Sigue? Porque al final tú has de encontrar su descanso. Ajá, porque al primero, recuerda, al primero se siente como tú estabas en el cautiverio, como pesa. ¿Pero qué dice otra vez? Porque al final tú has de encontrar su descanso. Así es. Y ella será tornada para tu alegría. Entonces, sus plumas serán una fuerte defensa para ti. Entonces las plumas va a ser una defensa para usted, ¿sigue? Y sus cadenas un manto de gloria. Porque te va a proteger de qué? De enfermedad, ¿ok? Te va a proteger de peligro, de marihuana, de todos esos peligros, todos esos pecados, ¿sigue? Versículo 30. Porque hay un ornamento de oro sobre ella, y sus bandas son púrpura de cordón. Tú te la pondrás como un manto de honor, y la pondrás sobre ti como una corona de regocijo. Entonces, eso es la sabiduría, Ahora, quiero hablar un poco sobre la discreción. Vamos al otro foto. Give me the other photo. The next one. No, ese no. El otro. 3. Oh, el otro. Sorry. The other one. Yep. Ok, ahora vamos a hablar un poco sobre la discreción en Siracide, ¿ok? Porque el libro de Siracide te enseña cómo hablar, cómo caminar, cómo practicar los mandamientos con tus hermanos, con tus hermanas. Eso es muy importante, la discreción en Siracide, ¿ok? Como yo estaba diciendo, la discreción en la habla, ¿ok? Cómo hablar. Por ejemplo, vamos ahí, Siracides 20. Vamos a hablar un poco sobre esto. Dame Siracides 20 y mira versículo 5. Sirach 25. Siracides o Eclesiástico capítulo 20 versículo 5. Hay uno que guarda silencio. Hay uno que guarda silencio porque hay momentos en tu vida y en cualquier de tu, cualquier de tu, ¿cómo le digo en español? Like the climate, Yeah. environment. Yes, thank you. En cualquier clima que usted está, es importante guardar silencio. Como, por ejemplo, La situación. en la situación. There you go. Esa es la palabra que yo quería. En tu clima o en tu situación, es importante tener silencio, ¿ok? Así es. Por ejemplo, si estás con sus padres o estás con hombres que tienen mucha esencia, ¿ok? Es tiempo a, y escuchar, ¿no? ¿Sigue? Así es. Hay uno que guarda silencio y es encontrado sabio, y otro por sus palabrerías llegar a ser odiado. Ajá, porque siempre está hablando, siempre está like, hey, man, cállate la Cállate. boca. Shit. Sigue. Versículo 6. Un hombre mantiene su lengua porque él no tiene respuesta. Yeah. Y otro guarda silencio sabiendo su tiempo. Entonces uno que se calle es porque él no tiene la respuesta. Eso es bueno. Si no tiene la respuesta, no habla, ¿no? Y hay otro que guarda su silencio porque ahora no es momento a hablar. ¿Ok? Esto es discreción. ¿Sigue? Versículo 7. Un hombre sabio contiene su lengua hasta que él tiene oportunidad. Y esa es la cosa importante a saber. Eso es lo que Siracides quiere que nosotros aprendamos. ¿Sí? ¿Sigue? Pero un hablador y necio no considerará en tiempo. Él no tiene discreción. ¿Sigue? El que usa muchas palabras será aborrecido. El que toma para sí mismo la autoridad en ese respecto será odiado. Entonces, cuando tú lees el libro de Eclesiástico, estamos entendiendo la discreción, ¿ok? Esto era discreción sobre hablar, ¿ok? Vamos a hablar un poco sobre amigos. Dame Siracides 6 y versículo 7. Estoy dando a ustedes un poco de lo que escribió este hombre para que tú puedas ver la importancia y si Dios quiere para que usted pueda leer este libro cuando tiene chance, ¿ok? ¿Vamos? Eclesiástico 6 y versículo 7. Si habías de obtener un amigo, pruébalo Pruébalo primero.
No seas apresurado en creer en él. Eso es discreción, ¿ok? Discreción con tus amigos, ¿ok? Obteniendo amigos, porque mira lo que dice. Versículo 8. Porque algún hombre es un amigo para su propia ocasión. Wow, come Y on. no permanecerá en el día de la angustia. You see? Entonces hay que probar a esa persona. Así Si ese es. hombre de verdad es tu amigo. Porque puede ser que él nomás quiere ser tu amigo por una razón. All right? Por una razón. Ahora, dame el libro de Eclesiástico 18. Y mira versículo 20. Para ver la descripción en conducta, ¿ok? Eclesiástico capítulo 18 y versículo 20. Antes del juicio examínate. Ajá, examínate antes del juicio, ¿ok? Antes que tú vas a dar juicio a una persona diciendo a esta persona, esto es el error que usted está, hay que examinar a usted mismo, ¿ok? Eso es discreción, ¿ok? Sabiendo que puede ser que tú en ese momento estás en pecado, estás en error, ¿ok? Hay que tener ciencia, hay que examinar. ¿Sigue? Y en el día de la visitación tú encontrarás misericordia. Y vas a encontrar misericordia, ¿ok? También, mira lo que dice Eclesiástico 3 y versículo 21, sobre ser humilde, ¿ok? La discreción en ser humilde. Eclesiástico 3 y mira versículo 21 y 22. Eclesiástico 3 y versículo 21. No busques cosas que sean demasiado difíciles para ti, ni busques las cosas que están por encima de tu fuerza. Exacto, cuando tú estás leyendo, estudiando, si es una cosa que tú no puedes entender, no lo leas por ese momento. O sí puedes leerlo, pero no trata de entenderlo si todavía tu entendimiento es básico. Si todavía estás aprendiendo la fundación de la Biblia, que es los mandamientos. Entonces, no pone todo su tiempo en escudriendo o encontrando las cosas pesadas de la Biblia. Hay que ser humilde. Eso es discreción de ser humilde. Mira lo que dice 22. Versículo 22. Pero lo que de ti se ordena, piensa por lo tanto con reverencia. ¿Qué es lo que Dios ordenó? A guardar sus mandamientos. A eso hay que pensar con reverencia, poner respeto a eso. ¿Sigue? Porque no es necesario para ti ver con tus ojos las cosas que están en secreto. Eso es discreción. ¿Sigue? No seas curioso en asuntos innecesarios. Right. Entonces es una cosa que no es para usted a entender, para usted a escuchar. Pues la Biblia dice que no seas, ¿qué? Curioso. No seas curioso en asuntos innecesarios. Right. ¿Por qué? Más cosas son mostradas hacia ti que los hombres entienden. Ajá. Entonces eso es discreción. Discreción, esa palabra, man. Discreción. Discreción, all right. Mira, Eclesiástico 32 y versículo 19. Discreción en buscar consejo, all right. 22 y ¿qué? 19. Eclesiástico 30. Oh, wait, where we at? 32 y 19. 32 y versículo 19. No hagas nada sin asesoramiento. Ajá, porque hay que tener consejo, hay que obtener consejo. Antes que tú haces algo, es importante obtener consejo, ¿ok? Y mucho más si tú no sabes el contexto, si tú no sabes mucho de ese tema, lo que sea, de lo que tú vas a hacer. Si vas a comprar carro, pero no sabes sobre eso. Si vas a comprar casa, no sabes sobre eso. Si quieres encontrar una mujer, hablar y probar, hablar con tus consejeros para que tú puedas ver, ok, esa mujer es bueno para usted, puede ser bueno para usted, puede ser de todo, puede ser de muchas cosas. Entonces, ¿qué dice otra vez? No hagas nada sin asesoramiento. Y cuando hayas hecho una, no te arrepientas. Ajá, entonces cuando tú obtienes tu consejo y vas a aplicarlo, en el momento a aplicarlo, no dice, no, voy a hacer lo que yo quiero hacer. Eso es lo que quiere decir eso. ¿Sigue? No salgas a un camino en el que puedas caer. Right, hay que tener cuidado. ¿Sigue? Y no tropieces entre las rocas. Ajá, entre las rocas, ¿ok? En otras palabras, si tú quieres seguir en tu misma mentalidad y no quieres obtener consejo, tú vas a caer, ¿ok?
como en una roca, por ejemplo. All right. Sigue. Versículo 21. No seas confiado en un camino llano. Un camino llano, ¿ok? Tú piensas que este camino es bueno, que es simple, pero puede ser que va a ser peor, ¿ok? Va a ser peor. Entonces es muy importante a tener discreción en buscando consejeros, buscando una persona que te puede dar buen consejo. Es muy importante, all right? You can drop that photo. Oh, pues para mí estaba ahí. Pero dame la otra foto, 3. Ok, el juicio en Siracide, ok, esto está hablando del juicio, ok, sabiendo juicio, sabiendo cómo discernir, ok, cómo dar juicio, all right. El juicio comienza buscando a la verdad. Dame eso en Eclesiástico 11 y versículo 7, ok, porque cuando tú lees Eclesiástico, te da mucha experiencia, te da mucho entendimiento de cómo juzgar una persona, cómo hablar, qué es la importancia de examinar. Vamos a leer 11 y 7. Eclesiástico capítulo 11 y versículo 7. No culpes antes que tú hayas examinado la verdad. Entonces hay que examinar la verdad primero. Eso es buen juicio. ¿Ok? Antes que tú vas a estar enojado a esa persona, tu esposa, tu esposo, lo que sea, hay que examinar la verdad primero. Tú piensas que él hizo algo mal, pero no ha escuchado lo que él quiere decir o lo que ella quiere decir. Tu niño, tu niña, lo que sea, hay que entender primero, examinar la verdad primero. Eso es buen juicio. ¿Sigue? Comprende primero y entonces reprende. De entonces reprende cuando tú entiendes primero. Así es. ¿Ok? Porque hay gente que se enoja, escucha algo y luego quiere reprender. Pero primero hay que entender por qué hizo eso, por qué hizo eso esa persona. Puede ser que en ese momento lo hizo en error y no era su intento. Pero al primero tú vas a pensar, esa persona me hizo eso. Y no Estás tienes enojado, el contexto. pero no tienes contexto y nada. Exacto. 8. Versículo 8. No respondas antes que tú hayas escuchado la causa. Sí, go ahead. Ni interrumpas hombres en el medio de su conversación. Ajá. Entonces cuando están hablando, dando su respuesta, no disturbe su conversación cuando está hablando contigo. Está hablando de juicio. ¿Sigue? No te esfuerces en cosas que no te conciernen. Eso es buen juicio también. Si esa cosa no No te esfuerces en cosas que no te conciernen. Si no te concierne, pues no mete en esa conversación, no mete en esa cosa. No es para usted, ¿sigue? Y no te sientes en juicio con pecadores. Ajá. Entonces, mira lo que dice aquí. Dame el libro de Eclesiástico 19 y mira el versículo 13. Más sobre el juicio, ¿sigue? Eclesiástico 19 y versículo 13. Amonesta a un amigo y puede ser que él no lo haya hecho. Ajá, eso es buen juicio. Antes que tú vas a reprender a una persona, habla con esa primera persona primero, a ese amigo primero, para ver si él lo hizo o no, qué era su intento. ¿Sigue? Y si él lo ha hecho, Y si lo ha hecho, ¿cuál él no lo hará más? dile, no lo haces mal. Más, ¿sigue? Amonesta a tu amigo y puede ser que él no lo haya dicho. Y si ha hablado, él no lo hablará otra vez. Porque una persona va a escuchar algo y va a estar enojado con esa persona, pero no has hablado con esa persona. Eso no tiene razón, no tiene sentido. Hay que tener buen juicio. Eso es lo que Siracires quiere enseñar a nosotros. Sigue. Él amonesta a un amigo porque muchas veces es una calumnia. Puede ser una calumnia o una mentira. Sigue. Y no creas todo cuento. Ajá. Hay uno que respala en su discurso, Entonces una persona dijo algo, pero de verdad, pues vamos a leerlo. pero no de su corazón. Pero no era su intento. Dijo algo, pero en su enojo. Él dijo algo, pero no quería decir eso. Entonces es bueno entender, es buen saber. Oye, ¿por qué dijiste eso? Y vas a obtener la respuesta. Puede ser que, de verdad estaba enojado, perdóname,
puede ser yo no, mi intento no era para ofender, lo que sea, ¿no? Es importante saber estas cosas. Eso es buen juicio, ¿ok? Ahora, dame el foto, Michael. Drop that. Dame el foto o dame el libro de 1.2. Ya, dame ese. Vamos a leer un poco de la sabiduría, del juicio. Mira lo que dice aquí. Para dar a entender que estos escribieron después de los profetas. La instrucción o disciplina es lo que capacita a alguien para poseer sabiduría, la cual, en el pensamiento de Ben Sirá, significa el temor del Señor, que equivale a guardar la ley. Ajá. Puesto que tal instrucción y sabiduría, las dos palabras aparecen juntas también en el número 3. Se han dado a los judíos por medio de la ley, los profetas y los demás autores posteriores. Así es. Israel merece alabanza. Israel merece alabanza porque toda la sabiduría y toda la ley y todo es para nosotros. ¿Sigue? El nieto hace esta observación para el beneficio de sus compatriotas judíos que viven en las ciudades helenizadas de Egipto. Entonces él tradució el libro de su abuelo para que él lo pueda dar a los compatriotas judíos, ¿ok? Los que estaban en Egipto, los que estaban en Grecia, para que ellos podían tener una referencia de la ley, para que podían leer las parábolas, para que podían leer la sabiduría. ¿Sigue? Él dice, en efecto, que ellos pueden gloriarse de su herencia literaria tanto como lo hacen los griegos en la suya. Ajá, porque ellos tenían libros de los griegos, tenían dioses de los griegos y no tenían muchos de sus libros, de los libros de sus antepasados. Entonces, ahora ellos pueden gloriarse de su herencia, la Así herencia en la ley, la herencia en la historia de nuestra gente, la herencia de los israelitas. ¿Sigue? Por lo tanto, los judíos no deben sentirse culturalmente inferiores a los griegos. Así es. ¿Ok? Ahora, ahí habla de la herencia. Yo quiero leer un poco de la herencia. Dame el libro de Eclesiástico 24-23. Eclesiástico capítulo 24 y versículo 23. Todas estas cosas son el libro del pacto del Altísimo Dios. Incluso la ley cual Moisés mandó por una hereda. ¿Para una qué? Hereda Hereda o herencia, ¿sigue? hacia la congregación de Jacob. Entonces, la palabra de Dios, la ley de Dios es nuestra herencia. Así es. Eso es lo que da gloria a nosotros, ¿ok? Mira lo que dice aquí, Eclesiástico 17 y 11. Eclesiástico 17 y versículo 11. Además de eso, él le otorgó conocimiento y la ley de vida por herencia. Y la ley, ¿y la qué? No, you're good. Por herencia. Y la ley por herencia, la ley por herencia. Mira Salmo 105 y versículo 5. Entonces la ley es nuestra herencia. Salmos capítulo 105 y versículo 5. Acordaos, Psalms 105 and 5. Acordaos de las maravillas que él ha hecho, Ajá, que Dios ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. de su palabra, de sus milagros, ¿sigue? Oh vosotros, descendencia de Abraham, su siervo, Entonces Abraham y los descendientes de Abraham son los siervos de Dios, ¿sigue? hijos de Jacob, sus escogidos. Mm, Él es Jehová nuestro Dios. así es. En toda la tierra están sus juicios. Ajá. Se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones, Ajá, que él dio a nosotros. ¿Por qué? Por herencia, ¿sigue? la cual concertó con Abraham y de su juramento a Isaac. La estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sin perterno. Entonces la ley es para siempre. El pacto es para siempre. Y fue dado a la casa de Israel. Así es. ¿Ok? Y eso no cambia en el Nuevo Testamento. La ley siempre era dado para nosotros. Mira Romanos capítulo 1. Mire Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 2, perdón. Y ve versículo
18. Romanos 2 y versículo 18. Y conoces su voluntad. He instruido por la ley, apruebas lo mejor. Ajá, porque Dios nos los dio. Él dio a nosotros la ley. Mira el 17. Versículo 17. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío Ajá. y te apoyas en la ley. Y te apoyas en la ley, porque fue dado a nosotros, fue dado a nosotros. Estamos leyendo eso en el Nuevo Testamento. Nada ha cambiado, nada Así ha cambiado. es. Romanos 3 y 1. Romanos 3 y versículo 1. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿Qué ventaja tiene el judío, el reino del sur? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Y que aprovecha el pacto que Dios hizo con nosotros de circuncisión, ¿ok? ¿Qué es la importancia de eso? ¿Sigue? Mucho, en todas maneras. En todas las maneras. ¿Sigue? Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. La palabra de Dios fue dado a los judíos, Así fue es. dado a los israelitas. Nada ha cambiado. La ley fue dado para nosotros. La palabra fue dado para nosotros. Todo el mundo fue dado para nosotros. Mira el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 21 y versículo 12. Para ver la herencia. ¿Y qué es lo que Dios te va a dar si tú guardas su herencia? Si tú guardas los mandamientos. Apocalipsis 21 versículo 12. Apocalipsis 21 y versículo 12. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas. Wow, tenía 12 puertas. ¿Para quién? ¿Sigue? En las puertas, 12 ángeles y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Porque lo que estamos leyendo ahora es el reino de los cielos. Estamos leyendo sobre el reino. Y en el reino vas a encontrar 12 puertas de los Así 12 es. tribus de la casa de Israel. ¿Sigue? Versículo 13. Al oriente, 3 puertas. Al norte, 3 puertas. Al sur, 3 puertas. Al occidente, 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos las 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Ajá, entonces este reino fue dado para nosotros. Mira 21 y 1. 21 y versículo 1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Ajá, entonces él vio un cielo nuevo y una tierra nueva, ¿ok? Porque el gobernador o los gobernadores de este mundo se va a pasar y vamos a encontrar en otro reino donde Jesucristo es nuestro rey y una nueva tierra, ¿ok? La tierra permanece para siempre. Por ejemplo, cuando tú lees Eclesiastes 1 y 4, entonces este mundo va a ser nuevo porque Dios va a ser el rey. Y nosotros vamos a ser los príncipes, ¿ok? Y reyes también, ¿all right? Entonces, todo esto fue dado para nosotros. Todo esto fue dado para nosotros. Si guardamos su herencia. Si guardamos su herencia. Entonces, give me the photo of, Sirach talks about, yep, that one. ¿Ok? Entonces, vamos a terminar. Vamos a leer un poco más. Yo quiero leer esto en este libro sobre Ben Sirá y lo que él hizo cuando él era joven. Léalo. Ben Sirá comienza informándonos que desde el tiempo en que era joven, buscaba la sabiduría, así siguió su propio consejo a los jóvenes que los instruyó en una referencia, aunque la sabiduría es un don del Señor. Yeah. No obstante, uno debe esforzarse por ella. La sabiduría... Uno debe esforzarse por ella. Una persona debe esforzar por la sabiduría. Hay que trabajar por la sabiduría. Hay que estudiar para la sabiduría. ¿Sigue? La sabiduría que en este poema está personificada vino a Ben Sirá en su hermosura. Él vio la sabiduría en su hermosura. ¿Ok? ¿Sigue? Presumiblemente cuando todavía era relativamente joven, y él decidió cultivarla hasta el fin de su vida. La búsqueda de la sabiduría fue un asunto de toda la vida para nuestro autor, como lo es para cualquier otra persona. Entonces él desde ser joven estaba buscando la sabiduría, y cualquier otra persona, porque hay que hacer la misma cosa. ¿Sigue? En cuanto a la imagen de los brotes que producen uvas maduras, el gozo del corazón. Las uvas maduras son figura de la propia adolescencia. Los pies mantuvieran el camino recto de Ben Sirá.
es decir, guardó la ley fielmente, y por eso, desde muy joven, él estuvo familiarizado con ella, la Ajá. sabiduría. Así es. Desde la perspectiva teológica de nuestro libro, no se puede alcanzar la sabiduría sin guardar la ley o Así- temer al Señor. Así es. Aunque Ben-Sira prestó atención a la sabiduría solo por un breve tiempo, Ajá. sin embargo, recibió gran instrucción. Porque recuerda que la instrucción y la sabiduría viene de Dios. Él estudió y él obtenió instrucción, sabiduría. ¿Sigue? Un pensamiento similar aparece en 6:19. Debido a que se benefició de la sabiduría, él da alabanzas agradecidas ¿A quién? a su maestro, es decir, a Dios. Ajá, él dio gracias a Dios que dio a él sabiduría. Is there more? All right, Go down? sabiduría. Is That's it. Ahora, mira, dame el libro de Eclesiástico 20 y versículo 27. Ya vamos a terminar un poco más. Eclesiástico, capítulo 20 y versículo 27. Sirach 20 and 27. 50 and 27. Oh, I'm sorry. 50, 27. Eclesiástico, capítulo 50 y versículo 27. Jesús, el hijo de Sirach de Jerusalén, ha escrito en este libro la instrucción de entendimiento y conocimiento. Quien fuera de su corazón derramó sabiduría. Así es, come on. Bienaventurado el que ha ejercido estas cosas. Bienaventurada la persona que hace estas cosas, que guarda esas cosas. ¿Sigue? Y el que la guarda en su corazón pasará a ser sabio. Ajá, y lo que lo aplica y lo pone en su corazón, en su mente, va a ser sabio. ¿Sigue? Versículo 29. Porque si él las hace, él será fuerte para todas las cosas. Si tú quieres ser fuerte, si tú quieres tener un corazón con fuerza, ¿ok? Para batallar toda la tribulación, toda la tentación, hay que hacer lo que dice la Biblia. ¿Sigue? Porque la luz del Señor lo dirigirá, quien concede sabiduría a los piadosos. Ujú. Bendito sea el Señor por siempre. Amén, amén. Entonces, mira Eclesiásticos 51 y vamos a leer versículo 17 para que podamos ver un poco más sobre su juventud y ahora vamos a terminar con esto. Come on. Eclesiástico capítulo 51 y versículo 17. Yo aproveché el mismo, por lo tanto, yo voy a atribuir la gloria hacia el que me concedió sabiduría. Que es Dios. ¿Sigue? Por yo me propuse hacer en pos de ella, y formalmente yo seguí lo que es bueno. Ajá. Así que no he de ser confundido. No va a ser confundido porque él tiene la sabiduría de Dios. Cuando viene una persona con una mentira sobre la Biblia, él no va a estar confundido porque él estaba estudiando, ¿ok? Aplicando la sabiduría. ¿Sigue? Mi alma ha luchado con ella. Ha luchado ¿con quién? Con la sabiduría, ¿ok? Él necesitaba ser humilde porque al primero, recuerda, es como una lucha, ¿ok? Va a sentir como si tú eres sirviente o cautivo. Pero con tiempo, ¿qué pasa? Ahora se siente mejor porque ahora tú sabes que es para tu defensa. Sigue. 19. Mi alma ha luchado con ella, y en mis obras yo era exacto. Ujú, Yo extendí mis manos hacia el cielo y levanté mis ignorancias de ella. ujú. Yo dirigí mi alma hacia ella, y yo la encontré en pureza. Yo he tenido mi corazón unido con ella desde el principio. Por lo tanto, yo no seré abandonado. Así es. Mi corazón tenía problemas en la búsqueda de ella. Por lo tanto, he conseguido una buena posesión. Porque él quería encontrar la sabiduría, entonces él quería hacer todo a obtenerlo. Por eso dice eso. ¿Sigue? El Señor me ha conseguido una lengua para mi recompensa. Una lengua para hablar la palabra, para explicar la palabra. ¿Sigue? Y yo le alabaré con ella. Así es. Acércate hacia mí, tú indocto, y habita en la casa de aprendizaje. La casa de aprendizaje es la Biblia. Así Aquí tú es. puedes entender sabiduría. Aquí tú puedes entender ciencia. ¿Sigue? Por lo tanto, ustedes son lentos, y que ustedes dicen de estas cosas, viendo que su alma está muy sedienta. ¿La alma está qué?
viendo que su alma está muy sedienta. Ajá, porque tú no tienes la agua de la sabiduría, la agua de la palabra. Hold that. Dame Eclesiástico 15, versículo 3, para que podamos entender un poco más lo que está diciendo aquí, que tu alma está como si tienes sed, right? Eclesiástico 15 y 3. Eclesiástico capítulo 15 y versículo 3. Con el pan de entendimiento, ella lo alimentará y dará a beber el agua de sabiduría. La agua de la sabiduría para que ya no tienes sed, para que ya no estás seco tu espíritu. Vamos a regresar 51 y 25. Eclesiástico 51 y versículo 25. 25. Yo abrí mi boca y dije, cómprala sin dinero. Sin dinero, porque Dios te lo va a dar gratis si tú estudias y ora a Dios. ¿Sigue? Coloca tu cuello bajo el yugo Así es. y deja que tu alma recibe instrucción. Hay que ser sirviente a la sabiduría, sirviente a Dios. ¿Sigue? Ella es difícil a la mano de encontrar. Porque la sabiduría no es para toda la gente y no es manifiesto a toda la gente. ¿Sigue? Observar con tus ojos, con poco que ha trabajado, y he conseguido mucho descanso. Ajá, yo no perdí nada a estudiar y a ser sabio. ¿Sigue? Consigue el aprendizaje con una gran suma de dinero y consigue mucho oro por ella. Ajá, espiritual, ¿ok? Espiritual, riqueza espiritual. Deja que tu alma se alegre en su misericordia y no seas avergonzado de su alabanza. Obra tu obra a tiempo y en su tiempo Él te dará tu recompensa. Entonces, si tú estudias, si tú oras a Dios, si tú aplicas sus mandamientos, Dios te va a dar entendimiento, te va a dar ciencia, te va a dar sabiduría. ¿Ok? Entonces, otra vez, esto es eclesiástico. Hablamos de juicio, hablamos de discreción y hablamos de sabiduría. Y discernimiento. Y discernimiento, right? A discernir y todo. Este libro es muy profundo, es muy importante a leerlo, ponerlo en tu espíritu, estudiarlo, porque eso te va a enseñar muchas cosas que es importante para nuestras vidas, ¿ok? Y como estaba diciendo Ben Sirá sobre el libro y la importancia de la sabiduría, eso es lo que hay que poner atención y aplicar en nuestras vidas para que nuestra vida va a ser más mejor, all right? Entonces con eso vamos a decir shalom. Shalom. Somos la sal de la tierra, pueblo santo y especial. Aunque los pueblos murmuren, Diosito se va a vengar. Por siglos ocultaron al rostro del hombre que no va a salvar. Por eso no quieren que sepa tu verdadera identidad. Somos dioses en la tierra, por eso te quieren matar. Aunque tengamos evidencia, algunos no van a escuchar. El mundo le teme el emblema, nosotros a Dios nada más. Profeta causando problemas, a tu pastor charlatán. Dijeron que no éramos nada, una nación derrotada. Víctimas de la conquista, clama que soy propiedad. Seguimos sirviendo sentencia, de Deuteronomio señal. El pueblo ya está despertando, somos santos y especial. El pueblo ya está despertando, somos santos y especial. El pueblo ya está despertando, somos santos y especial. El pueblo ya está despertando, somos santos y especial. El pueblo ya está despertando, somos santos y especial. Despierta, 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 que Cristo tu nombre llama. Despierta, 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 regresa para tu identidad. Despierta, 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 tú eres santo y especial. Profetas enseñan en todas esquinas, tu herencia ahí aprenderás. Mi gente toda sigue dormida y es tiempo de levantar. Dios fue que nos tiró la herida, pero Él también nos va a sanar. Él fue que nos tumbó para abajo, Él también nos quiere elevar. Cuando Cristo Moreno regrese, con espada y furor va a llegar. Las naciones se hicieron unidas, ellos solo traman nuestra destrucción. No quiere que andemos arriba, por eso el pecado fue el que nos bajó. Regresa las leyes y los mandamientos, tu puesto arriba está mejor. Real sacerdocio, mi gente latina, somos Israel, la nación que escogió.